Bueno, buenos días, hermanos. Le doy gracias al Señor por poder compartir un domingo más su palabra con vosotros. Le doy también la bienvenida a todas las personas que nos visitan en esta mañana y confiando en que el Señor nos va a bendecir y va a fortalecer nuestra fe, y también el Señor va a llamar también al arrepentimiento y a la conversión en esta mañana. Si hubiera alguna persona que no cree todavía en el Señor, como la palabra del Señor dice, este puede ser un día especial en el cual pueda aceptar la palabra de Dios y pueda creer en Él de todo corazón. Así que lo primero que voy a hacer es poner este tiempo y esta predicación en las manos del Señor. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, por poder compartir la palabra con mis hermanos, Señor. Quiero pedirte que en esta mañana tú me ayudes por tu Espíritu Santo, Señor, para que lo que yo pueda decir y exponer pueda estar de acuerdo a tu voluntad y a lo que tu palabra, Señor, revela. Te pido que tú bendiga tu palabra en toda la tierra, Señor. Te pido, Señor, que tú bendiga a cada hermano que la va a exponer en todas las partes del mundo, Padre. Y como dice tu palabra, que tú añada también a la iglesia los que han de ser salvos. Lo pongo todo en tus manos y confío y descanso en la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, seguimos meditando en la carta a los romanos. Ya han sido unos cuantos mensajes que llevo compartidos sobre esta carta, la carta a los romanos, que escribió el apóstol Pablo, y donde el tema principal de la carta es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema principal. Y Pablo estaba deseoso de poder compartir con los creyentes de Roma este mensaje que el Señor personalmente le había revelado al apóstol Pablo. Ya hemos visto los capítulos del 1 al 11. Terminamos el otro día con el capítulo 11. ¿Os acordáis? El título del mensaje del capítulo 11 que compartí el último día era un misterio que no debe ser ignorado. Y terminamos esa parte doctrinal de la palabra del Señor, donde Pablo había expuesto el plan de salvación tanto para Israel como para los gentiles. Y hoy vamos a meditar en el capítulo 12 y en el versículo 1. Pero quiero leeros cómo Pablo terminó la predicación del capítulo 11. Dice: «Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Así terminamos el otro día la predicación con estas palabras del apóstol Pablo, con un O de admiración de ver el plan perfecto de Dios para el hombre, para poder salvar a esa humanidad que había caído en el pecado. He titulado el mensaje de hoy «Un ruego a considerar por amor a Dios». Un ruego a considerar por amor a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero
y por eso podemos amarlo a Él. Así que el ruego que nos va a hacer Pablo en esta mañana es para nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor y que amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y notar, hermano, cómo deberían los creyentes mostrar por su vida que han sido declarados justos. ¿Cómo debemos mostrar con nuestra vida que hemos sido declarados justos delante de Dios? ¿Cómo debemos vivir a la luz de esa revelación que encontramos en su palabra? Y quiero que notéis primeramente una cosa. Primero está la enseñanza y la doctrina. Y después viene el mandamiento y la exhortación. Ese es el orden que Pablo está desarrollando en esta epístola. Primero la enseñanza y la doctrina y después la exhortación. Primero lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en nuestra vida y después la exhortación. ¿Qué demanda el Señor para nuestra vida? ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Así que hoy vamos a basar la predicación, la exposición de la palabra en un solo versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Y hermanos, todos debemos evaluarnos a la luz de este versículo. Empezamos a ver este versículo. Así que Pablo va a decir lo que he dicho hasta aquí y tiene relación con lo que ya había dicho del capítulo 1 al 11. Y esto tiene relación con lo que va a decir a partir de aquí. Pablo relaciona lo que va a decir con lo que ya ha dicho. Y dice, así que, hermanos, lo que va a decir Pablo ahora es a los hermanos, es a las personas que componen la familia de Dios, es a todos aquellos que han creído y han aceptado al Señor en su corazón. Esas palabras van dirigidas a los hermanos. Somos el pueblo del Señor, como hemos cantado. Somos aquellos que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Somos aquellos que hemos sido transformados por el poder del Espíritu para ahora vivir para la gloria de Dios. Somos la iglesia del Señor. Qué importante, hermano, que tengamos en cuenta eso. Pablo nos va a hacer en esta mañana un ruego debido a lo que ya el Señor ha hecho por nosotros. Y estas palabras, hermanos, no van dirigidas a personas religiosas, ni van dirigidas a personas incrédulas. Estas palabras en este versículo que Pablo nos dice van dirigidas a creyentes, a personas que han creído en el Señor. Creyentes que había cuando escribe esta carta en Roma. Creyentes que eran judíos, creyentes que eran gentiles y que ahora en ese momento formaban la iglesia del Señor. Hacia esas personas van dirigidas estas palabras. ¿Y qué dice Pablo? Os ruego. Él dice estas palabras como apóstol. Dice estas palabras guiado por el Espíritu Santo. Os ruego. Y es una exhortación que él hace a esos creyentes. Pero hermano, notar una cosa muy importante. Lo que Pablo va a pedir
El Señor no quiere que sea por imposición. Lo que Pablo va a pedir a partir de ahora y por qué lo va a pedir, tiene que ver y está relacionado con que lo hagamos voluntariamente y movido por el amor a Dios. Por eso en el título puse un ruego a considerar por amor a Dios. Lo que Pablo nos va a rogar va a ser por amor, para que lo hagamos por amor a Dios. Y esto es muy importante que lo hagamos. Hermano, el Señor no nos fuerza a hacer las cosas. El Señor nos santifica para su gloria y quiere que lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón para el Señor y lo hagamos voluntariamente. Y ese ruego está relacionado con sus misericordias. Misericordia. Y hermano, notar una cosa importante. Esta palabra, misericordia, está en plural. ¿Por qué? Porque son muchas y porque es Dios el que la da, la misericordia. Y esa misericordia está relacionada con todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, con todo lo que nos ha concedido para salvarnos. Y Pablo ha descrito en los capítulos del 1 al 11. Lo primero que vemos de sus misericordias es que su misericordia comenzó en la eternidad. Sí, hermanos, sus misericordias para con nosotros, para lo que hemos creído, comenzó en la eternidad. Mirá lo que le dice en su palabra el Señor a Jeremías. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Ya Dios, en su preconocimiento, en su sabiduría, en su soberanía y en su consejo, determinó en la eternidad amarnos y escogernos. Y escogernos, hermanos, por nombre. Ya en la eternidad Dios había escogido a cada persona que va a creer en Él por nombre desde antes de la fundación del mundo. Os voy a leer un versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que, hermanos, sus misericordias comenzaron en la eternidad. En la eternidad Dios nos conocía a cada uno de nosotros. Y en la eternidad Dios nos escogió y nos amó. Pero, hermanos, Dios no nos pagó como nosotros merecíamos por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque usó de misericordia para con nosotros. ¿Qué es la misericordia? ¿Os acordáis la definición de lo que dijimos que era misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y está relacionada con la compasión. Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué merecíamos, hermanos, nosotros? Como parte de esa humanidad caída, como parte de esa humanidad rebelde, como parte de vivir en nuestros pecados de espalda a Dios, haciendo lo que Dios no quería que hiciéramos, ¿qué merecíamos? Merecíamos que su ira estuviera sobre nosotros, merecíamos el castigo y la condenación. Sin embargo, ¿qué tuvo el Señor de nosotros? El Señor tuvo misericordia.
y el Señor derramó sobre nosotros gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor que recibimos que no merecemos. Eso es lo que ha hecho el Señor. El Señor cambió la situación y tuvo misericordia de nosotros y Él nos ha escogido como vasos de misericordia, que Él dice que preparó de antemano para gloria y nos bendijo en su gracia. El Señor nos santificó y nos apartó en la verdad, en su palabra. El Señor nos dio el perdón de pecado que Él ganó en la cruz del Calvario. El Señor nos dio su vida, vida en abundancia. Y el Señor nos reconcilió con Dios, tanto judíos como gentiles. Todos aquellos que creen y confían en Él son santificados, apartados por su misericordia. Mira lo que dice Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. No nos salvó por obras de justicia. Nadie se puede salvar intentando cumplir la ley. Hemos sido salvos por gracia y por su misericordia. Y hermano, el Espíritu es el que nos ha limpiado usando la palabra de Dios, ha cambiado nuestro corazón y nos ha regenerado para la gloria de Dios. Así que sus misericordias comenzaron en la eternidad cuando Dios nos conoció, nos amó y nos escogió. Pero hermanos, sus misericordias continúan también en la tierra. ¿Os acordáis de este versículo? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana el Señor derrama sobre nosotros misericordia, pero sus misericordias tuvieron la máxima expresión. ¿Dónde, hermano? Tuvo su misericordia la máxima expresión en la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario donde sus misericordias alcanzaron la mayor expresión. Allí en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo presentó una ofrenda perfecta al Padre. ¿Sabéis? La primera ofrenda perfecta que presentó fue una vida vivida para Dios el Padre y una vida sin pecado. Ahí fue donde el Señor presentó esa ofrenda. Pero esa ofrenda necesitaba también algo más para que fuera efectiva. Y es que el Señor también era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que hacer también una ofrenda para poder quitar el pecado, para llevar nuestros pecados y que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y hermano, tenemos que decir una cosa: esas misericordias nos son dadas a conocer a nosotros por el Evangelio. Por el Evangelio, por esas buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, nos son dadas sus misericordias. Por medio del Evangelio, como he dicho, somos declarados justos delante de Dios por la fe. Lo único que salva a una persona es la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual nos gloriamos en Dios. Romanos 5, versículos 1 y 2. Y aquí tenemos, hermanos, misericordia. Vamos a ver algunas de estas misericordias. Dice la palabra que también nos gozamos en las tribulaciones, y Él nos ha dado esperanza
Y dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Y ahí tenemos, hermanos, misericordia. También nos ha dado la reconciliación con Dios. Hemos pasado de ser enemigos y rebeldes a amigos e hijos de Dios, gracias a su misericordia. Hemos sido también bautizados en Cristo. Dios nos ha dado una nueva vida. Hemos sido crucificados con Él, hemos muerto con Él y hemos resucitado espiritualmente para ahora vivir en novedad de vida. Romanos 6:4. Y eso es, hermano, misericordia. Nos ha librado también, hermanos, de la esclavitud del pecado. Antes de conocer al Señor, estábamos esclavos del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios nos ha hecho libre ahora de nuestra naturaleza pecaminosa, del yo y de la carne. Y dice que ningún pecado se enseñoreará de nosotros. Ningún pecado se enseñoreará de nosotros porque Dios nos ha hecho libres y nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Romanos 6:14. Misericordia. Dios nos ha colocado en el segundo Adán. Dios nos ha colocado en Cristo y ha derramado su gracia, su favor inmerecido sobre nosotros. Romanos 5:19. Misericordia. Dios nos ha librado también del cuerpo de muerte. ¿Os acordáis de Pablo en el capítulo 7, los versículos finales, 24 y 25? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y que dice Pablo, gracias a Dios por medio de Jesucristo. Misericordia, nos ha librado del cuerpo de muerte. Y dice que ya no estamos bajo condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos dice la palabra del Señor. Misericordia, Romanos 8, 1 y 2. Hemos sido también librados, hermanos, del poder de la ley. Sabéis, la ley, al no poderla cumplir perfectamente, nos condenaba. La paga del pecado es muerte. La ley nos condenaba, pero Cristo, con su muerte, nos ha librado del poder de la ley. ¿Y sabe lo que nos ha hecho? Nos ha unido a Él para ya ser uno con Él y poder ser la esposa del Señor. Sí, hermanos, la iglesia, la familia de Dios, los hermanos, somos la esposa de Cristo. Misericordia, Romanos 7, del 4 al 6. Pero cuando ascendió a los cielos después de resucitar, no nos dejó solos. Nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que podamos hacer morir en nosotros las obras de la carne y para que podamos afrontar las aflicciones de la vida. Romanos 8, del 9 al 13. Misericordia. También nos ha adoptado como hijos. Nos ha hecho hijos suyos por adopción y nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 16, 17. Misericordia también. Nadie nos puede separar de su amor y nos ha hecho más que vencedores. Guarda este versículo, hermano, en tu corazón. Romanos 8, del 37 al 39. Nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y somos en Cristo Jesús más que vencedores. ¿Veis, hermano?
misericordias en plural. Está en plural esta palabra, porque son muchas. Por eso dice, así que hermano, os ruego por sus misericordias, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué me pide Dios que haga? Que lo glorifique. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para glorificar a Dios. Hemos sido creados para darle la gloria a Dios. Así que todo verdadero creyente tiene que tener esto en mente. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios y agradable, que es nuestro culto racional. ¿Qué es lo que nos está diciendo con estas palabras? Lo que nos está diciendo es que le demos nuestra vida al Señor, para que Él haga su voluntad en nuestra vida. Ahora, hermano, cuando los creyentes de Roma recibieron esta carta, empezaron a leerla y leyeron este versículo, que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿en qué pensaba un judío en ese tiempo en Roma cuando recibía esta exhortación de Pablo? ¿Cómo podía un judío adorar a Dios pensando él de cómo lo hacían en el Antiguo Pacto? ¿Saben? En el Antiguo Pacto había 3 cosas que un judío necesitaba para poder adorar a Dios. Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios había dado el tabernáculo para adorar a Dios, le había dicho cómo tenía que hacerlo, y él necesitaba 3 cosas para poder adorar a Dios: un templo, un sacerdote y un sacrificio. Cuando un judío pensaba en ese momento, pensaba en un templo, pensaba en un sacerdote y en un sacrificio. Y esa era la manera de que un pecador podía acercarse a Dios para adorar. Un templo, un sacerdote y un animal. Todo ello era lo que necesitaba un judío, un israelita en el Antiguo Testamento. Pero ¿a quién apuntaban todas esas ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, que están recogidas en el libro de Levítico? ¿A quién apuntaba? Apuntaba a una persona. Todas esas ofrendas apuntaban a una persona. Y esa persona era y es Jesucristo. Todas las ofrendas apuntaban a esa persona. Así que todo lo que se hacía como tipo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, todo apuntaba a Cristo y todo fue cumplido en Cristo. Todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Así que Cristo es el templo de Dios. ¿Qué dijo Él? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué somos nosotros hoy para Dios? Su templo. Somos su templo santo donde Él habita hoy. ¿Quién es nuestro sacerdote? Cristo es el sumo sacerdote, perfecto, el que presentó una ofrenda a Dios para poder quitar el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote, pero hermano, Él es también el sacrificio. Y hay un sacrificio que se llama holocausto, y hay un sacrificio también para quitar el pecado, que necesitaba derramamiento de sangre. Pues Cristo cumplió también esos dos sacrificios. Él se ofreció a Dios como una ofrenda con una vida perfecta y ofreció en la cruz un sacrificio perfecto
para quitar el pecado. Esa ofrenda presentó el Señor al Padre mientras caminó en esta tierra. Vida perfecta de obediencia y sin pecado, y un sacrificio para quitar el pecado. Así que Pablo se vale de esta tipología para que nosotros podamos entender ahora cuando él nos dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermano, nosotros somos ahora el sacrificio, pero no un sacrificio para perdonar pecados, como hizo Cristo, sino un sacrificio para que consagremos nuestra vida al Señor, para que estemos dispuestos a decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida para tu gloria y para tu honra. Mirad lo que dice Pedro: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual. Aquí tenemos el templo. Ser edificado como piedras vivas, somos el templo de Dios como casa espiritual. Y sacerdocio santo. Ahí está el sacerdote. Nosotros somos ahora real sacerdocio. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Hermano, ahora somos el templo. Somos el sacerdote. Y también somos el sacrificio. Y lo que Dios nos pide ahora es que entreguemos nuestra vida al Señor con una entrega total y voluntaria. Y hermano, pregunto, si Cristo entregó y murió por nuestros pecados, ¿qué debo yo entregar a Dios hoy? Hermano, debemos consagrar nuestra vida para Él. Como dije, nosotros no hacemos sacrificio para perdonar pecados. Eso lo hizo el Señor en nuestro lugar. El Señor lo que quiere es sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira lo que dice también la palabra. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y hermano, aquí os quiero decir algo. ¿Sabéis? La evangelización, tanto personal como iglesia, es un sacrificio espiritual. Cuando tienes que ir a una persona a darle testimonio y decirle y contarle lo que Cristo ha hecho para que se pueda salvar, eso es un sacrificio, porque hay veces que cuesta trabajo, porque hay veces que te pueden despreciar, que se pueden reír de ti, se pueden burlar cuando tú a una persona vas y le das testimonio de lo que ha hecho el Señor para que se pueda salvar. Y todos aquellos que verdaderamente hemos creído y hemos compartido esa palabra y hemos predicado el Evangelio, nos hemos dado cuenta de que muchas veces hemos sido despreciados como fue el Señor. Y se han burlado como se burlaron del Señor también. Pero es un sacrificio espiritual. Y tenemos, hermanos, que sacrificarnos. Tenemos que estar dispuestos a decir, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Ya se pueden reír, ya se pueden burlar, ya pueden hacer lo que quieran. Pero yo sé que el que está en los planes de Dios, la persona que Dios conoce por nombre, cuando llegue ese momento que escuche el Evangelio, esa persona creerá y se salvará. Y dice también, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, 15 y 16. De manera que Pablo nos está diciendo en este versículo, en este único versículo,
la entrega de todo nuestro ser como una manifestación de nuestra gratitud hacia Dios, debemos de dársela por todas sus misericordias. Ya no necesitamos, hermanos, traer un animal muerto. Ahora somos nosotros, como sacrificio, los que debemos presentarnos ante Dios y decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para glorificarte con mi vida. Aquí estoy para servirte con mis dones. Aquí estoy, Señor, para que mi boca te alabe, te glorifique y te bendiga, como un sacrificio vivo y santo al Señor. Y es vivo porque no presentamos ya un animal muerto. Ahora somos nosotros el sacrificio. Y es santo, ¿por qué, hermano? Porque hemos sido apartados para Dios. La palabra santo significa que Dios te ha apartado para su gloria. Así que hemos sido apartados, santificados para Dios. Y dice presentar vuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto de presentar vuestros cuerpos? Quiere decir que tanto el cuerpo como el espíritu le pertenece a Dios. Tanto el cuerpo como el espíritu, la persona completa, pertenece al Señor. Así que el Señor lo que nos pide, que quiere que hagamos, es que presentemos nuestros cuerpos al Señor, pero hermano, por un motivo. Y ese motivo es porque no somos nuestros. Nuestros cuerpos, el cuerpo de los creyentes, pertenece al Señor. Y hermano, esto es muy importante que nos lo guardemos en el corazón. Tu cuerpo, mi cuerpo, pertenece al Señor. Hemos sido comprados por precio. No nos pertenecemos ya a nosotros mismos. El precio que Dios pagó para que nosotros seamos de Él y podamos presentar nuestros cuerpos a Él fue su propia vida derramada en la cruz del Calvario, su sangre. Por eso en el nuevo pacto el Señor quiere consagración, y esa consagración, hermano, ha comenzado cuando nos convertimos al Señor. Yo estoy seguro que todos aquellos que somos creyentes nos acordamos que un día el Señor puso fe en nuestro corazón, nos convertimos y empezamos a vivir para el Señor. Ahí empieza la consagración. Pero esa consagración, hermanos, muy importante, es para toda la vida. Una vez que se ponía la ofrenda en el altar en holocausto como sacrificio al Señor, esa ofrenda ya no se podía quitar de ahí. Tenía que ser para toda la vida. No podemos consagrarnos al Señor 1 hora a la semana o 2 horas a la semana cuando estamos aquí en el culto y el resto de la semana poder vivir como nos dé la gana. No podemos hacer eso, hermano. Nuestra vida tiene que estar consagrada al Señor todos los días y a las 24 horas. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado por precio. Así que la pregunta en esta mañana, como a mi hermano Agustín le gusta decir también, yo la lanzo aquí. Hermano, ¿estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional? Porque, hermano, eso es lo que verdaderamente significa ser cristiano. Ser cristiano significa reconocer que el Señor tiene el señorío sobre cada uno de nosotros. Significa que no somos nuestros y no tenemos que hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor, como hizo el Señor, haciendo siempre la voluntad de su Padre. Así que vosotros consideraos muertos al Señor, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Romanos 6:11. Nuestros actos, hermanos, deben mostrar por medio de nuestro cuerpo que somos de Cristo y que Cristo es lo más importante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros y porque Él obra por nosotros por medio de su Espíritu Santo. Escucha lo que dice Filipenses 2:12 y 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, por medio del Señor manifestamos la vida de Cristo, por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo en nuestros cuerpos venimos aquí a la congregación a alabar al Señor. La iglesia viene a alabar al Señor, porque la iglesia es cada una de las personas que creen. Este lugar físico no es la iglesia. La iglesia es cada una de las personas que han creído en el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Como dice aquí, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:13. Así que ahora, hermanos, somos el templo de Dios. Ahora Cristo por su Espíritu mora en nosotros. Y ahora tenemos que presentar nuestra vida y glorificar al Señor con nuestros cuerpos. Con nuestros cuerpos llevamos la palabra. Con nuestros cuerpos, con nuestra boca oramos. Con nuestra voz también adoramos como hemos hecho en el tiempo de alabanza. Con nuestra voz también testificamos cuando predicamos el Evangelio para que la gente se pueda convertir. Con nuestra boca también animamos a un hermano que puede estar pasando por dificultades y por pruebas y necesita que le demos aliento. Con nuestras manos trabajamos para el Señor. Y también servimos al Señor y a los hermanos. Qué importante, hermano, servir al Señor, como siguiendo el ejemplo que Él nos ha dado, porque Él es el siervo sufriente. Él fue el que dio ejemplo de lo que se tenía que hacer. ¿Qué se tenía que hacer? Servir. Él vino a servir, no a ser servido, sino a servir. Contra más grande quiera ser hermano, sirve más. Es contrario a lo que nos dice el mundo. ¿Quiere ser grande? Sirve, como hizo y sigue el ejemplo del Señor. Decir también que esto que estoy diciendo no es fácil de hacer. Como hemos cantado también en una de las canciones, hay muchas veces que fallamos. Hay muchas veces que todavía estando en nuestra carne, porque estamos también, el hombre viejo está dentro de nosotros, hay muchas veces que tropezamos. Hay muchas veces que el Señor nos está diciendo una cosa y hacemos la contraria. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando pasamos por estas situaciones? Debemos reconocer nuestro pecado. Debemos acudir al Señor y en arrepentimiento pedirle perdón. Y pedirle que perdone nuestros pecados, que nos fortalezca y que nos ayude y nos levante para que podamos seguir dándole la gloria. Juan lo dice con estas palabras: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hermano, tenemos que seguir a Jesús y vivir y luchar con el pecado y hacer morir las obras de la carne. Hacer morir los malos pensamientos, las obras de la carne que batallan contra el Espíritu. Pero Dios nos ha dado un medio para poder hacer eso. Nos ha dado la gloriosa persona del Espíritu Santo, que mora y vive en nosotros. ¿Por qué? Porque, como dije, hemos sido comprados por precio. Hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. ¿Y ahora qué somos? Somos de Cristo.
Hemos sido resucitados para novedad de vida y tenemos que poner nuestros miembros al servicio del Señor para que lo glorifiquemos con nuestra vida. Así que atendamos lo que nos dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego recordar que no es un mandamiento forzado, es un acto voluntario por amor. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Adoremos a Dios, hermano, en todo lugar, consagrándonos a Él, porque Él es nuestro culto racional. Nuestro culto racional. Y hermano, adoremos, como dice la palabra de Dios, adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Os acordáis lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana? ¿Os acordáis? Que ella pensaba que debía de adorar en el monte Gerizim y Jesús le dijo que en Jerusalén, porque la salvación vino, pero Él le dijo, vendrá la hora y ahora es cuando no adoraréis de esta manera, adoraréis de otra manera, adoraréis al Padre en espíritu y en verdad y no en un lugar determinado. En cualquier sitio, hermano, puede adorar en espíritu y en verdad al Señor. Y lo debes de hacer, hermano, y con esto voy a terminar. Lo puedes hacer todos los días y en todo lugar. Recuerda, la iglesia, los creyentes somos los pies de Dios. Los creyentes somos la boca de Dios. Los creyentes somos las manos de Dios. Los creyentes somos los brazos de Dios para servir. Y quiero darle gracias en esta mañana al grupo social por cómo nos sirvió el viernes en esa barbacoa que tuvimos y en ese tiempo de comunión. Ellos pusieron un cartelito metido en unas vasijas de cristal y decía el cartelito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hermano, cuando ya nos íbamos, hablé con mi hermana Tony, le di las gracias por todo, para el grupo social, por cómo nos había ministrado, y compartimos los dos una cosa importante. Y todo lo que hagamos, hacerlo con alegría como para el Señor. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con alegría como para el Señor. Así que, hermano, si Cristo murió y se entregó por mí y por ti, yo viviré y me sacrificaré por Él. Y todo esto es gracias al Evangelio y debido a su misericordia. Me gustaría leer unas palabras que tengo aquí y quiero que con eso os quedéis en esta mañana. Dice, la cruz es excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. El mundo entero no será regalo digno de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo mi ser. C.T. Stuck dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no existe sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer por Él. Y en una traducción del himno escrito por Isaac Watts, la cruz sangrienta al contemplar, dice, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan gran don? Es todo pobre, todo ruin, toma, oh Señor, mi corazón. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y como siempre hago, quiero hacer un llamado a las personas que han escuchado este mensaje. Puede haber personas todavía que no hayan entregado su vida al Señor. Quiero decirte en esta mañana una cosa. Si todavía la persona no ha entregado su vida al Señor, está bajo la ira de Dios. Está condenada por sus pecados. Pero quiero decirte una cosa también en esta mañana, y es que el Señor, en su misericordia, ha hecho un sacrificio perfecto para que esa situación pueda cambiar. Como dice Pablo, hoy es día de salvación. En el día de salvación no endurezca el corazón. Y como también dijo, en el nombre del Señor os rogamos, reconciliaos con Dios. Así que si hubiera aquí alguna persona que no ha creído, yo en esta mañana la llamo a que se arrepienta de sus pecados, a que lo confiese al Señor y le diga, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y quiero poner mi vida en tus manos y quiero vivir para la gloria de Dios. Así que con esto vamos a dar por finalizado el culto. Oremos. Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has tenido compasión de nosotros, Señor. Nosotros merecíamos la condenación, merecíamos el castigo eterno, Señor. Pero, sin embargo, en tu infinita misericordia, Padre, tú enviaste a tu Hijo para ir a la cruz y hacer un sacrificio perfecto para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y te damos muchas gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos llamó con llamamiento santo. El Espíritu Santo nos convenció de pecado. El Espíritu Santo regeneró nuestro corazón, Señor. Nos dio un corazón nuevo y puso sus leyes en nuestra mente. Te damos muchas gracias, Señor, por hacernos tus hijos, nuevas criaturas para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, después de haber meditado en este versículo de tu palabra, que verdaderamente nuestra vida pueda ser un sacrificio vivo y agradable a ti, que lo hagamos durante todo el tiempo de nuestra vida y que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, tú nos puedas decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, bendice el testimonio. Despídenos, Señor, con tu paz y con tu bendición hasta que nos volvamos a ver. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.